Catalina siempre había sabido que, dentro de la promesa, los secretos se escuchaban en los pasillos antes de que se pronunciaran en los salones. Aquel día, sin embargo, lo que alcanzó a oír no fue un simple murmullo de criados ni un comentario descuidado. Eran palabras que caían como piedras en su conciencia. Martina y Jacobo, en un rincón donde creían estar a salvo de oídos curiosos, dejaron escapar frases que hablaban de pactos ocultos, de desprecios hacia ella y de la intención de utilizar su nombre para fines que nada tenían que ver con el bien del marquesado. Catalina, inmóvil detrás de la puerta, sintió como la sangre se le helaba. No era la primera vez que alguien cuestionaba su autoridad, pero aquella traición le resultó insoportable porque venía de una sobrina a la que había intentado cuidar y de un aliado en el que jamás confió del todo, pero que formaba parte del entramado noble que rodeaba a la promesa. Cuando más tarde buscó a Adriano, no lo hizo por necesidad de consejo, sino porque ya no podía contener dentro de sí el peso de lo escuchado. Su voz, quebrada pero firme, le relató cada detalle de la conversación, cada palabra de Martina cargada de desprecio, cada gesto de Jacobo que dejaba entrever su complicidad. Adriano, que tantas veces había sido fuente de inquietudes, escuchó en silencio. Catalina esperaba tal vez un reproche, o quizá una sonrisa irónica que le recordara lo ingenua que había sido, pero lo que recibió fue una mirada seria, dura, que le hizo entender que hasta él comprendía la gravedad de lo que ocurría. Esa confesión la liberó por un momento, aunque también la dejó desnuda ante la certeza de que dentro de su propio círculo familiar había quienes estaban dispuestos a hundirla para asegurar su propia posición. Mientras Catalina se debatía entre la rabia y la tristeza, Leocadia mantenía su particular enfrentamiento con Lorenzo. La marquesa de carácter indomable se negaba a aceptar la petición de un hombre que durante años se había beneficiado de las sombras. La discusión entre ambos se convirtió en un duelo verbal en el que cada frase era un golpe de daga. Lorenzo, con su habitual arrogancia, intentó recordar a Leocadia las deudas pasadas y las promesas incumplidas, pero ella no cedió. Exigió que aceptara el dinero que se le había ofrecido, sin más vueltas. A cada negativa de Lorenzo, Leocadia se hacía más firme, consciente de que en esa pulseada no estaba solo su honra en juego, sino también la seguridad de Ángela, la hija que aún permanecía desaparecida. La tensión se extendía como una marea por toda la finca. Manuel, que desde la muerte de Yana vivía con una herida abierta en el corazón, intentaba refugiarse en su proyecto de aviación. Los motores, los planos y la compañía de Enora eran lo único que le permitían respirar. Sin embargo, cada paso hacia adelante estaba teñido por la sombra de lo que había perdido. Aquella mañana decidió vender su parte de la empresa a Pedro Farré, gesto que sorprendió a todos y que dejó a Leocadia sin aliento. Enora, con su entusiasmo juvenil, trataba de convencerlo de que no abandonara del todo el sueño, pero Manuel le confesó que necesitaba empezar de nuevo, construir desde cero algo que llevara solo su sello. En sus ojos, el vacío dejado por Yana seguía intacto, pero en el fondo de su corazón latía aún la necesidad de volar, de escapar de un dolor que lo asfixiaba. Mientras tanto, en los pasillos de la promesa, la reconciliación entre Toño y Simona parecía dar pasos tímidos pero firmes. Manuel y Enora lo alentaban, y aquel muchacho, marcado por los errores cometidos, buscaba en su madre un abrazo que siempre había temido pedir. Simona, con lágrimas contenidas, lo recibió de nuevo bajo su techo, entendiendo que el perdón era también una forma de sanar las propias heridas. Aquella escena, silenciosa pero cargada de emociones, contrastaba con los conflictos mayores que sacudían la finca, como si recordara a todos que, incluso en medio de las traiciones más dolorosas, la familia podía encontrar la manera de recomponerse. Vera, en cambio, vivía atrapada en un miedo constante. Sabía que si su padre descubría la verdad de su relación con Federico, las represalias serían brutales. Y sin embargo, Federico se atrevió a visitarla, desafiando la autoridad paterna. Lope, testigo involuntario, se debatía entre permitir el encuentro o evitar que la desgracia cayera sobre la joven. Al final, la pasión se impuso al temor, y Vera pudo reencontrarse con el hombre que le daba fuerzas para resistir. En su corazón, sin embargo, el temblor no desaparecía. ¿Cuánto tiempo podría sostener ese amor en secreto? El gran movimiento de la jornada lo protagonizó Curro. Gracias a la firme intervención de Petra y Pía, logró asumir el mando en la búsqueda de Ángela. Con determinación juvenil y un brillo de valentía en la mirada, se lanzó a organizar a los hombres,
convencido de que cada minuto perdido alejaba más la esperanza de encontrarla con vida. Cristóbal, sin embargo, observaba desde la distancia, carcomido por la sospecha de que él mismo podía ser el padre de la muchacha. Esa idea lo torturaba, lo hacía sentir traicionado y a la vez culpable, incapaz de compartir su temor con nadie. Su soledad se hizo más evidente que nunca en los pasillos silenciosos de la promesa. Y en medio de todos esos dramas, Catalina se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente sola. No se trataba solo de lo que había escuchado de Martina y Jacobo, ni de las discusiones entre nobles y marqueses, era la sensación de que cada esfuerzo suyo por mantener en pie la promesa era constantemente dinamitado por quienes deberían sostenerla a su lado. En la mirada de Adriano, en el silencio de Alonso, en la burla velada del barón de Valladares, encontraba confirmación de que sus pasos eran vigilados, cuestionados, despreciados. El jarro de agua fría que recibió esa tarde, cuando comprendió la magnitud de la traición, la dejó helada y al mismo tiempo la obligó a mirar de frente la realidad. Si quería proteger lo que amaba, tendría que aprender a luchar sola, aunque eso significara enfrentarse incluso a su propia sangre. Catalina pasó la noche en vela, sentada en su habitación con los brazos cruzados sobre el regazo y los ojos fijos en un punto invisible. Las palabras de Martina y Jacobo resonaban como un eco persistente en su cabeza, incapaces de apagarse. Había pasado años intentando mantener el control del cortijo, soportando la hostilidad de Cruz, el desprecio del barón de Valladares y las constantes intrigas de Lorenzo, y ahora se encontraba traicionada por la persona de la que menos lo esperaba. Martina no era una desconocida, era parte de su sangre, y escuchar de su propia boca aquellos comentarios hirientes, sumados a la complicidad evidente de Jacobo, se clavaba como un puñal en su orgullo y en su confianza. Adriano había sido testigo de su desahogo, pero ni siquiera la serenidad aparente de él conseguía tranquilizarla. El vacío en su pecho se hacía insoportable y la certeza de que estaba completamente sola comenzaba a instalarse como una sombra difícil de disipar. Mientras el alba se abría paso, Adriano entró en la estancia en silencio. La encontró inmóvil, con el rostro cansado y el gesto endurecido. Se acercó despacio, consciente de que cualquier palabra podía ser mal interpretada en aquel estado de vulnerabilidad. No trató de consolarla con promesas vacías, se limitó a recordarle que había elegido confiar en él al compartir lo que había escuchado, y que esa confianza tenía un valor incalculable. Catalina lo miró con ojos enrojecidos, incapaz de articular palabra. En su silencio había tanto reproche como agradecimiento, porque Adriano representaba un refugio ambiguo, el hombre que en tantas ocasiones le había provocado tormentas, y al mismo tiempo el único que parecía escucharla de verdad. Al mismo tiempo, en los pasillos de la promesa, Leocadia mantenía su pulso con Lorenzo. La marquesa no se amedrentaba ante su tono soberbio, y en cada respuesta se notaba la convicción de una mujer que no estaba dispuesta a ceder un milímetro. Su negativa a aceptar sus artimañas enfureció al cómplice de Cruz, que por primera vez perdió la compostura y dejó escapar insultos velados. Para Leocadia, aquel arrebato era la prueba definitiva de que Lorenzo se tambaleaba, que el control que creía tener sobre los asuntos de la finca se debilitaba ante una resistencia firme. No obstante, la tensión entre ambos anunciaba un conflicto más amplio, pues cada movimiento de Lorenzo escondía un plan más oscuro, dirigido a desestabilizar no solo a Catalina, sino a toda la familia Luján. Manuel, por su parte, intentaba mantenerse al margen de esas disputas nobiliarias. Desde la muerte de Llana, cada mirada a los salones, cada paseo por los jardines, le recordaba lo que había perdido. Para él, el aire solo resultaba respirable en el hangar, entre motores y piezas, donde la memoria de su amada parecía no perseguirle con tanta intensidad. La presencia de Enora, entusiasta e incansable, le ofrecía un bálsamo inesperado. La joven francesa no solo aportaba ingenio a los proyectos, sino también una frescura que contrarrestaba la melancolía de Manuel. Aún así, vender su parte de la empresa a Pedro Farré había sido una decisión que estremeció a todos. Enora lo confrontó discretamente, preguntándole si se trataba de una huida o de un nuevo comienzo. Manuel, con voz grave, confesó que necesitaba romper con todo para reencontrarse, que seguir adelante con las cenizas de su pasado no le permitiría nunca construir un futuro digno. En los rincones más humildes de la finca, Toño continuaba su camino hacia la reconciliación con Simona. El joven, que había perdido la confianza de todos por sus errores, comenzaba a mostrar señales de arrepentimiento sincero.
Manuel y Enora lo alentaban a no rendirse, recordándole que el perdón de una madre podía ser más poderoso que cualquier condena social. Simona, con la dureza propia de los años de sacrificios, temblaba cada vez que veía a su hijo acercarse, porque la herida aún sangraba. Sin embargo, los gestos de Toño se volvían cada vez más tiernos, y aquella coraza de dolor empezaba a resquebrajarse. La reconciliación no era inmediata, pero la promesa de reconstruir el vínculo estaba allí, latiendo con fuerza en medio de un ambiente lleno de traiciones. Vera, atrapada en un mundo donde el amor estaba prohibido, recibía la visita de Federico con el corazón desbordado de miedo y deseo. A escondidas, en un rincón apartado del jardín, pudieron encontrarse. Lope, que se debatía entre ser guardián de las normas o cómplice de los sentimientos, terminó por mirar hacia otro lado, dejando que el momento sucediera. Los ojos de Vera se iluminaron al ver a Federico, pero el miedo a su padre permanecía grabado en cada gesto. La joven sabía que aquella felicidad robada podía convertirse en tragedia con una sola revelación, y la incertidumbre la desgarraba desde dentro. En medio de todo esto, Curro tomaba las riendas de la búsqueda de Ángela. Su determinación sorprendía a propios y extraños. El joven, tantas veces relegado a un segundo plano, mostraba una autoridad inesperada. Petra y Pía, aunque distantes en carácter y lealtades, coincidían en impulsarlo hacia adelante, convencidas de que Ángela no podía esperar más. Cada orden de Curro resonaba con la urgencia de quien no solo busca salvar a una muchacha, sino también redimirse de las sombras de su pasado. Cristóbal, desde lejos, observaba el despliegue con un nudo en la garganta. Las dudas sobre su paternidad lo devoraban, y aunque intentaba ocultarlo, el peso de la sospecha comenzaba a reflejarse en su mirada. Catalina, aislada en sus pensamientos, revivía una y otra vez la escena de Martina y Jacobo. En su interior, la rabia se mezclaba con la tristeza de sentirse abandonada por aquellos en quienes había confiado. A cada palabra recordada, su orgullo se erosionaba un poco más. Se preguntaba si Adriano había comprendido la magnitud de su dolor o si, como tantos otros, acabaría utilizándola cuando le resultara conveniente. Las paredes de su habitación parecían cerrarse sobre ella, y por primera vez, Catalina se sintió como una extraña en su propio hogar. La traición había dejado de ser una amenaza abstracta. Ahora era real, tenía nombres y voces que todavía resonaban en sus oídos. Y esa herida, invisible pero profunda, se convertiría en el motor de decisiones que podrían cambiar para siempre el destino de la promesa. Catalina intentó recomponerse a lo largo del día, pero cada vez que cruzaba un pasillo y escuchaba el eco de voces a lo lejos, temía que de nuevo se estuvieran urdiendo intrigas en su contra. Su orgullo, hasta entonces su armadura más sólida, comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de sentirse cuestionada por todos. Cuando se cruzó con Martina en el comedor, la muchacha apenas la saludó, con esa frialdad calculada que se disfraza de cortesía, y aquello fue peor que cualquier insulto abierto. Catalina sintió cómo se le tensaba la mandíbula, pero prefirió callar. Guardar silencio era, en aquel instante, la única manera de evitar que la rabia desbordara en un estallido. El recuerdo de Jacobo completaba el cuadro. Su sonrisa cínica, su complicidad con Martina, y la certeza de que ambos estaban dispuestos a jugar con fuego aunque el precio fuera el prestigio de la familia. En los jardines, Adriano la encontró paseando sola, con el rostro iluminado por un sol que parecía no calentarla en absoluto. Le ofreció su brazo y, tras unos segundos de resistencia, Catalina aceptó. La conversación que siguió fue amarga. Ella confesó sentirse traicionada, como si todo lo que había hecho por la finca se hubiese convertido en polvo en cuestión de segundos. Adriano, con tono grave, le recordó que no podía esperar lealtad de quienes no conocen el valor de la responsabilidad. Aquellas palabras fueron un consuelo momentáneo, pero también un recordatorio cruel de que estaba rodeada de ambiciones que no buscaban el bien común. Catalina lo miró y comprendió que si quería resistir debía endurecerse aún más, aunque eso significara perder la ternura que todavía guardaba en algún rincón de su corazón. Mientras tanto, Leocadia mantenía firme su pulso con Lorenzo. En el salón principal, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La marquesa de carácter indomable levantaba la voz cada vez que Lorenzo intentaba esquivar la cuestión del dinero. La exigencia de que aceptara lo ofrecido era clara. No se trataba de generosidad, sino de justicia. Lorenzo, sin embargo, desplegaba su arsenal de excusas y amenazas veladas. Aquella escena no solo revelaba la pugna de voluntades,
sino también la fragilidad de las alianzas que hasta entonces parecían inquebrantables. Cada palabra de Leocadia era un desafío a su autoridad, y cada réplica de Lorenzo era un intento desesperado de recuperar el control. La tensión no tardaría en desbordarse hacia toda la finca, contaminando las relaciones con un aire de guerra fría que se palpaba incluso entre los sirvientes. Manuel, ajeno en apariencia a estas disputas, se sumergía cada vez más en su proyecto aeronáutico. Los planos extendidos sobre la mesa eran su refugio, y cada anotación con la pluma era un modo de acallar las voces del pasado. Enora se convirtió en su sombra, aportando ideas, señalando detalles técnicos, incluso compartiendo largas jornadas de trabajo sin pronunciar palabra. Manuel encontraba en su silencio cómplice una paz que había creído perdida. Sin embargo, la decisión de vender su parte de la empresa seguía pesando en su conciencia. Cada vez que recordaba el rostro sorprendido de Leocadia, sentía una punzada de culpa, como si estuviera abandonando un sueño compartido. Pero en lo más profundo sabía que aquella elección era necesaria para desprenderse de las cadenas invisibles que lo mantenían atado al dolor por Yana. En otra esquina de la finca, Toño seguía intentando ganarse de nuevo el afecto de Simona. La mujer, curtida por años de sacrificio, se resistía a abrir el corazón de par en par, pero los gestos del muchacho empezaban a ablandar la dureza que lo separaba de ella. Los recuerdos de los momentos felices se mezclaban con la decepción del pasado, y Simona, aunque aún herida, se permitía pequeños gestos de ternura. Una mano apoyada en el hombro, una sonrisa apenas perceptible, señales diminutas, pero cargadas de esperanza. Manuel y Enora, observando de lejos, comprendían que en aquella reconciliación también había un símbolo. La posibilidad de que, incluso en la promesa, las heridas pudieran cicatrizar si se regaban con paciencia. La vida de Vera se tornaba, en contraste, cada vez más peligrosa. Sus encuentros con Federico eran un desafío constante a la autoridad de su padre. Cada visita clandestina encendía en ella un fuego de pasión, pero también un temor insoportable. Lope, que actuaba como testigo silencioso, sentía que cada decisión de mirar hacia otro lado lo acercaba a un abismo moral. En su interior sabía que proteger a Vera de la represión paterna era lo correcto, pero también que estaba jugando con el destino de todos. La muchacha, en los brazos de Federico, encontraba momentos de alivio, aunque la amenaza de la desgracia se cernía sobre su cabeza como una espada invisible. Por su parte, Curro se mostraba más decidido que nunca en la búsqueda de Ángela. La responsabilidad de liderar aquella empresa lo hacía madurar de golpe. Su voz firme resonaba entre los hombres, y la disciplina que imponía sorprendía a quienes lo conocían como un muchacho impulsivo. Petra y Pía, tan opuestas en temperamento, se encontraban de acuerdo en una cosa: Ángela merecía ser encontrada, y Curro era la persona indicada para no rendirse. Cristóbal, sin embargo, permanecía sumido en un mar de dudas. La sospecha de ser el padre de Ángela lo carcomía día y noche, y aunque nadie más lo sabía, ese secreto lo estaba destruyendo lentamente. Cada vez que veía el rostro de la joven en su memoria, el peso de la culpa lo hundía más en un silencio insoportable. Catalina, en medio de todas esas tormentas ajenas, sentía que la suya era la más desgarradora. Lo que había escuchado de Martina y Jacobo la había marcado como un hierro candente. Por primera vez dudaba de su propia capacidad para sostener el peso de la finca. Su confianza en los demás se desmoronaba y la certeza de que tendría que enfrentarse sola a lo que viniera se clavaba en su espíritu. La traición, tan inesperada, no solo le arrebataba la tranquilidad, también le mostraba el rostro más cruel de la ambición, ese que no respeta la sangre ni los lazos que deberían ser indestructibles. Y mientras el sol caía sobre los campos, Catalina comprendía que a veces el precio de proteger lo que uno ama es quedarse completamente sola frente al mundo. La tensión dentro de la promesa se fue intensificando a medida que los días avanzaban, y Catalina sentía cada vez más que el aire se espesaba a su alrededor. Cada gesto de Martina era un recordatorio cruel de lo que había escuchado en aquella conversación con Jacobo. La joven, con su aparente inocencia, conseguía disimular frente a los demás, pero Catalina percibía con nitidez el veneno escondido en sus sonrisas y en su manera de evadir cualquier contacto directo. Aquella traición silenciosa era peor que un enfrentamiento abierto, porque dejaba a Catalina sin un enemigo visible contra el cual luchar. La rabia que guardaba en el pecho se convertía poco a poco en desconfianza hacia todos, incluso hacia Adriano, que trataba de mostrarse cercano pero que representaba, en el fondo, un hombre con intereses propios que nunca renunciaba del todo a su ambigüedad. Una tarde,
Mientras paseaba por el patio central, Catalina se cruzó con Jacobo. Él, consciente de que había sido descubierto, fingió naturalidad. Con un tono casi burlón, la felicitó por su esfuerzo en mantener en pie la finca, como si sus palabras no fueran más que un juego cruel. Catalina lo miró fijamente, con esa mezcla de orgullo y rabia que heredaba de los Luján, y aunque no respondió, supo en su interior que la guerra con él y con Martina había comenzado. Aquella sensación la acompañó hasta su encuentro con Adriano, a quien relató la escena con voz temblorosa. Adriano, aunque quiso tranquilizarla, no pudo negar que Jacobo había dejado claro que estaba dispuesto a desafiarla abiertamente. Mientras tanto, Leocadia seguía presionando a Lorenzo. El salón de la promesa se había convertido en un campo de batalla donde los criados evitaban pasar para no quedar atrapados en la tormenta de reproches. Cada discusión entre ellos era más violenta que la anterior. Leocadia no toleraba más artimañas, y Lorenzo, que estaba acostumbrado a manipular desde las sombras, no soportaba verse arrinconado por una mujer que no temía enfrentar su ira. La tensión entre ambos no solo hablaba de dinero o poder. Era un choque de orgullos irreconciliables, una lucha que amenazaba con fracturar aún más las frágiles alianzas de los nobles que rodeaban la promesa. Manuel, ajeno en apariencia a ese torbellino, se sumía más y más en su refugio. Los motores y los sueños de volar. Enora lo acompañaba en cada jornada, anotando ideas, ajustando piezas, compartiendo largas horas de silencio productivo. Sin embargo, el recuerdo de Yana lo perseguía sin tregua. Cada vez que se detenía un segundo, su mente lo arrastraba hacia aquellos días de felicidad rota, hacia la imagen de ella sonriendo en el jardín o tomando su mano con ternura. Su decisión de vender la empresa seguía levantando suspicacias, pero para él no había marcha atrás. Necesitaba desprenderse de lo que consideraba un peso, incluso si eso lo dejaba en un terreno incierto. Enora lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza, comprendiendo que detrás de cada elección suya había un corazón que aún no había cicatrizado. En otro rincón de la finca, Toño avanzaba poco a poco en la reconstrucción de su vínculo con Simona. Cada conversación, cada disculpa, era un ladrillo en el puente que trataban de tender entre ambos. Simona, aunque aún herida, se permitía pequeños gestos de cercanía. Un consejo durante la preparación de la comida, una mirada más suave al final del día. Manuel, al verlos, se convencía cada vez más de que el perdón podía ser la fuerza capaz de salvar incluso las heridas más profundas, y aquello le ofrecía un tenue rayo de esperanza en medio de su propio dolor. El amor prohibido de Vera y Federico continuaba siendo un riesgo constante. Cada encuentro clandestino los acercaba más, pero también los exponía a un peligro cada vez mayor. Lope, convertido en cómplice involuntario, sentía cómo la tensión se apoderaba de él. Sabía que, si el secreto salía a la luz, la furia del padre de Vera sería devastadora. Sin embargo, en el brillo de los ojos de la joven se percibía una decisión inquebrantable. Prefería arriesgarlo todo antes que renunciar al único hombre que le había hecho sentir libre. Ese amor desesperado se convertía en una llama que ardía en silencio dentro de la promesa, mientras todos los demás ignoraban el peligro que se cernía sobre ellos. Curro, por su parte, mantenía firme su liderazgo en la búsqueda de Ángela. Cada día recorría los campos con los hombres, organizaba las partidas y se aseguraba de que nadie bajara la guardia. Su determinación era tan fuerte que incluso Alonso, siempre escéptico, tuvo que reconocer su valentía. Petra y Pía lo observaban con atención. Una lo hacía con fría curiosidad, la otra con sincero respeto. Ángela seguía desaparecida, y cada minuto sin noticias aumentaba la tensión en la finca. Cristóbal, en la penumbra de su soledad, se hundía en las dudas sobre su paternidad. El temor de ser el padre de la joven lo consumía, y en cada silencio encontraba un motivo más para desconfiar de sí mismo. Esa duda lo perseguía como una sombra, incapaz de confesarla, pero presente en cada gesto, en cada mirada perdida. Catalina, sin embargo, era el epicentro del dolor más palpable. La traición de Martina y Jacobo había abierto una herida difícil de cerrar. En las reuniones familiares, sentía las miradas sobre ella, algunas cargadas de compasión, otras de juicio, y lo que más le dolía era no saber en quién podía confiar. Cada paso que daba dentro de la promesa parecía resonar con un eco de sospecha. Su orgullo de Luján la empujaba a mantenerse erguida, pero su corazón comenzaba a mostrar grietas. Aquella mujer, que tantas veces había sido el sostén de la finca, se encontraba ahora debilitada por un golpe inesperado. Y aunque intentaba ocultarlo,
La soledad la consumía cada vez más. El amanecer siguiente llegó cargado de un silencio extraño, como si las paredes de la promesa hubieran absorbido todo el murmullo de la noche anterior. Catalina despertó con los ojos hinchados por el llanto contenido, pero su primera decisión del día fue vestir con la mayor dignidad posible. El orgullo de los Luján seguía siendo su escudo, aunque por dentro las dudas la devoraran sin tregua. Caminó por los pasillos con paso firme, saludando a los criados como si nada hubiera ocurrido, pero cada gesto suyo estaba impregnado de una tensión que todos percibían. Martina y Jacobo, al verla, intercambiaron miradas cómplices, seguros de que sus palabras habían surtido efecto. Esa seguridad en ellos fue el golpe final que Catalina necesitaba para confirmar que la traición no era un malentendido, sino una estrategia calculada. Aquella mañana, en un arranque de valentía, Catalina se enfrentó a Martina en la galería principal. No hubo gritos, solo una conversación cargada de silencios hirientes. Martina, con sonrisa fría, insinuó que Catalina exageraba, que quizá había escuchado mal, que las palabras podían ser malinterpretadas. Catalina no necesitaba pruebas. La manera en que Martina evitaba mirarla directamente era la confesión más clara. Jacobo apareció poco después, como para reforzar la posición de la joven, y su tono cínico hizo que la tensión alcanzara un punto insoportable. Adriano intervino, con voz grave, recordándoles que jugar con el nombre de los Luján era jugar con fuego. Pero en los ojos de Catalina se reflejaba un dolor mucho más profundo. Ya no era solo la traición de dos personas, era la certeza de que dentro de su propia sangre y de los aliados cercanos había quienes deseaban verla caer. Mientras tanto, en otro extremo de la finca, Leocadia y Lorenzo mantenían un nuevo duelo verbal. La marquesa, con la firmeza que la caracterizaba, no cedió ni un ápice. Lorenzo, cada vez más acorralado, comenzó a mostrar signos de desesperación, lanzando acusaciones que delataban su debilidad. La disputa ya no era por dinero. Era una lucha por la supervivencia en un entorno en el que cada movimiento podía significar el fin. Los criados escuchaban a escondidas, transmitiendo de boca en boca los detalles, y el rumor de aquella confrontación se extendió hasta llegar a oídos de Catalina, quien comprendió que la fragilidad del entramado noble era aún mayor de lo que había imaginado. Manuel, ajeno en apariencia, continuaba refugiándose en su hangar. La presencia de Enora era un bálsamo, pero la herida de Yana no se cerraba. La joven francesa, con su entusiasmo contagioso, le mostró aquel día un diseño nuevo que había estado perfeccionando en secreto. Manuel la escuchó con atención, y por primera vez en mucho tiempo esbozó una sonrisa sincera. Sin embargo, la alegría duró apenas un instante. El recuerdo de Yana se interponía como una sombra, recordándole que cada logro alcanzado carecía de sentido sin ella a su lado. Manuel se encontraba en un dilema insoportable: seguir adelante impulsado por su pasión por la aviación o rendirse definitivamente a la melancolía. La decisión de vender su parte de la empresa había sido solo un paso, pero el vacío en su corazón seguía intacto. La vida de Vera y Federico, por su parte, alcanzaba un punto crítico. Su padre estaba cada vez más suspicaz, y el miedo se intensificaba. Cada encuentro clandestino se convertía en una prueba de fuego. Lope, atormentado por su papel de cómplice, sabía que el estallido era inevitable. Vera, sin embargo, no estaba dispuesta a renunciar. Había probado el sabor de la libertad y del amor verdadero, y no permitiría que el miedo la encerrara de nuevo. Federico, con la temeridad de los enamorados, le prometió que encontrarían una salida, aunque ambos sabían que esa promesa podía ser tan frágil como un suspiro. En medio de todo esto, Curro avanzaba con determinación en la búsqueda de Ángela. Cada día que pasaba sin noticias aumentaba la tensión, pero él no se rendía. La confianza que Petra y Pía depositaban en él lo fortalecía, y el reconocimiento silencioso de Alonso lo motivaba aún más. Cristóbal, mientras tanto, vivía un tormento personal. La sospecha de ser el padre de Ángela lo corroía hasta la médula. No podía compartirlo, no podía confesarlo, y ese secreto lo aislaba cada vez más del resto. Su rostro reflejaba un cansancio extremo, y su silencio se volvía cada día más pesado. La desaparición de Ángela era, para él, no solo una tragedia, sino un espejo en el que se veía reflejado con todos sus errores y culpas. Catalina, con el alma hecha jirones, decidió encerrarse en la biblioteca al caer la tarde. Allí, rodeada de libros que hablaban de honor, sacrificio y lealtad, encontró un espacio para derramar sus lágrimas en soledad.
Se preguntaba una y otra vez en qué momento había perdido el control, en qué instante sus esfuerzos se habían convertido en blanco de burlas y conspiraciones. El eco de la risa de Martina y la voz fría de Jacobo seguían martillando en su cabeza. Sabía que debía actuar, que debía tomar una decisión definitiva. La promesa dependía de su fortaleza, aunque esa fortaleza la estuviera consumiendo lentamente. Fue entonces cuando Adriano la encontró, con el rostro hundido entre las manos y la respiración entrecortada. Se acercó sin palabras, se sentó a su lado y le tomó la mano. Catalina no la retiró. Durante largos minutos permanecieron en silencio, compartiendo una intimidad cargada de dolor y resignación. Finalmente, Catalina levantó la vista y, con voz quebrada, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. Si quieren guerra, la tendrán. No me doblegaré, aunque tenga que hacerlo sola. Adriano, al escucharla, comprendió que aquella mujer, herida y traicionada, estaba a punto de transformarse en algo aún más fuerte. En la verdadera señora de la promesa, dispuesta a luchar contra todos, incluso contra los suyos. La jornada terminó con esa promesa silenciosa. Catalina sabía que lo que había escuchado de Martina y Jacobo no era solo una traición personal, sino la señal de que se avecinaba un enfrentamiento que pondría en riesgo la estabilidad de la finca. La desaparición de Ángela, los enfrentamientos entre nobles, el dolor de Manuel y las intrigas de Lorenzo eran piezas de un tablero cada vez más peligroso. Y en el centro de todo, ella misma, obligada a tomar decisiones que podrían cambiar para siempre el destino de la promesa.